Sus contestaciones a la derecha desde la tribuna del Senado siempre se hacen virales. Es defensor de los derechos LGTBI y además senador por Más Madrid. Hoy contamos en Esto es el Mood con Eduardo Rubiño. Hola, bonito. Hola, muy buenas. ¿Cuál es tu mood hoy? ¿Cómo te encuentras? Pues un poco 2020, ¿no? En plan, la verdad es que se está haciendo largo el 2020, no paran de llegar las malas noticias, estamos un poco perplejos con la situación política, con este clima permanente de polarización, pero sobre todo también de desastre en la gestión y que parece que no vemos la salida al final del túnel en este año, que está siendo terrible y que nos está pasando factura en muchos sentidos. Probablemente todo el mundo habla de las víctimas sanitarias, de las consecuencias económicas, pero incluso en términos de salud mental, no ver a los amigos, no tener todas esas opciones de ocio que teníamos habitualmente, es una cosa que creo que se nos está metiendo bastante dentro a todos y a todas. Me gustaría saber si los políticos tiráis de apps de ligue o si ligáis más en el cara a cara. Yo he tirado bastante de apps, la verdad, habitualmente y vamos, lo dije hace poco en otra entrevista que yo y mi pareja lo hemos utilizado y lo utilizamos habitualmente y no nos importa decirlo porque nos parece una cosa pues muy guay, ¿no? Y evidentemente también nos gusta el cara a cara, pero las apps ahora mismo a veces pues son la mejor forma, ¿no? Maravilla. ¿Y qué piensas de la erótica del poder? ¿Alguien que te desee por tu posición? Nos pasamos la vida siendo fans los unos de los otros, generando crush a través de redes sociales y evidentemente pues cuando tienes un determinado perfil público eso tiene consecuencias a la hora de ligar para bien y para mal también, porque luego también pues te implica ciertos ¿Alguna vez te han reconocido en una app de ligue? Sí, claro, sí, me ha pasado y un poco inseguro puedes llegar a sentirte, ¿no? Pero supongo que también le pasa a todo el mundo. En general creo que también aprender a manejarnos en las apps de ligue es también aprender a gestionar nuestra intimidad con cierta responsabilidad para saber en qué medida nos estamos exponiendo. Creo que lamentablemente tenemos ejemplos de gente que ha sufrido pues malas prácticas por parte de usuarios que han difundido imágenes íntimas sin consentimiento y eso es algo que le puede ocurrir a una persona que tiene perfil público, pero le puede ocurrir también a cualquier otra y bueno, pues hay que aprender a gestionar esta nueva complejidad social que traen consigo las aplicaciones de citas en Internet. Pues totalmente de acuerdo. Uno de los temas que estamos tratando en el programa de hoy es si es posible salir con alguien, tener una relación, incluso un crush, que no coincide con tus ideales políticos. ¿Tú crees que la política rompe parejas? Bueno, la política puede romper parejas, pero a mí me parece perfectamente posible tener una relación con alguien que no piensa como tú. Yo creo que, bueno, yo de hecho, o sea, mi primer novio, pues estábamos en las antípodas de pensamiento y es verdad que a lo largo de nuestra relación, que duró 4 o 5 años, nos fuimos aproximando y yo diría que acabamos estando mucho más de acuerdo de lo que los dos éramos capaces de admitir. Ayudó a la empatía, ¿no? Sí, en el fondo fuimos encontrando poco a poco muchos puntos comunes y al final yo creo que bueno, que los dos evolucionamos también. Entonces, ¿te has enamorado de alguien de derechas? Pues tenía 16 o 17 años y la verdad es que sí, ¿no? Yo siempre he sido una persona con mis ideas políticas muy claras y me politicé muy pronto. Vengo de una familia además de una tradición muy de izquierdas, pero la verdad es que en aquel momento me dio hasta un poco de morbo, diría. O sea, me gusta que me digas esto porque cuando hablamos del colectivo LGTBI parece que siempre se le asocia a una facción política. Y tú comentaste, se puede ser LGTB y de derechas, pero no pactar con Vox. Y te iba a preguntar, ¿qué pasa con todas las personas LGTBI de derechas, o en este caso de Vox? Bueno, lo dije hace tiempo en una entrevista. Sí, yo creo que evidentemente cualquiera puede tener una determinada orientación sexual y tener unas ideas políticas al respecto de, qué sé yo, por ejemplo, cómo hay que gestionar económicamente un país. Me parece que no es incompatible y que no puede haber una especie de marca registrada de la izquierda con la cuestión LGTB. Lo que pasa es que evidentemente sí que ha habido en nuestro país una lucha histórica por los derechos de las personas LGTBI que ha conllevado muchísimo esfuerzo y que ha sido muy difícil. Y en esa lucha, lamentablemente, los partidos de la derecha siempre han estado del lado equivocado, con excepciones.
Ha habido partidos de derechas y ha habido ocasiones en las que se han apoyado avances, pero se opusieron al matrimonio igualitario, lo llevaron al Constitucional y a día de hoy tenemos enfrente una amenaza muy seria, que no es una amenaza cualquiera, es una amenaza que supone la extrema derecha, que en el resto de países de nuestro entorno sencillamente están aislados y están fuera porque están atentando contra los principios mismos de la democracia y del Estado de Derecho, lo que hace que, por ejemplo, una persona como Angela Merkel, que es un partido conservador, pues no esté dispuesta en ningún caso a pactar con ese tipo de fuerzas políticas, porque atentan contra la dignidad de las personas. Tú puedes ser LGTBI y ser de derechas, pero estaría bien que fueras coherente con qué supone un avance para los derechos en tu país y qué supone un retroceso, y sobre todo en un momento en el que sí que están esas cosas en juego y en el que sí que podemos dar pasos marcha atrás. El programa de hoy está muy centrado en cómo nos influye la política a la hora de relacionarnos con nuestro entorno, y en concreto este 2020 está siendo muy convulso. ¿Qué radiografía harías tú hoy en día de cómo está la sociedad? Pues se habla muchísimo de la polarización en la que nos estamos metiendo, y yo creo que es algo que le preocupa a mucha gente, pero de la cual somos partícipes todos y todas de alguna forma, ¿no? Sí que es verdad que hemos entrado en una espiral, sobre todo yo creo que las redes sociales han influido mucho, pero no solo. En general, todo lo que ha cambiado la esfera pública en torno a Internet nos ha puesto a todos a circular en torno a obtener clics. Y vivimos en una especie de sociedad del casito. Aquí todos estamos pidiendo casito permanentemente. Tenemos que estar todos viendo cómo llamamos la atención y cómo conseguimos sacar cabeza en un contexto en el que hay tantas cosas que circulan, hay tantas cosas que pasan por delante de nuestros ojos que si no, no existes. Porque a su vez los periodistas también están buscando qué cosas les dan clics. Y qué cosas hacen virales, claro. Estamos en ese impacto, en esa rueda del clickbait, en el cual el periodista en muchas ocasiones tiene que llegar a su jefe y decirle mira cuántos clics he conseguido hoy, ¿no? Y los políticos estamos también pues entregados a esa dinámica porque necesitamos ese impacto. Pero ¿no te da miedo? Estoy muy de acuerdo. Es un fenómeno, yo creo, a mí me da miedo, a mí no me gusta. Claro. Me parece que ha generado efectos en algunos países tremendos. Estamos viendo que de esa polarización que algunos han explotado, han exprimido, han buscado, han pretendido, pues de ahí ha surgido monstruos. Y creo que hay que poner anticuerpos ciudadanos ante esto. Y no sé muy bien cómo se hace. Uy, los anticuerpos ciudadanos, me gusta eso. Sí. ¿Pero no piensas que debería ser un trabajo mutuo? Es decir, que el espectador y el consumidor tienen que humanizar la política y darse cuenta de en qué momento pues, los medios de comunicación están vendiendo el sensacionalismo, pero también desde la política que las cosas se lleven más a tierra, ¿no? Esto que se decía antes tanto de feminizar la política, que los conflictos, que los debates a lo mejor no se hagan desde ese odio y desde ese ataque, sino desde un lugar un poco más sosegado, ¿no? Sin ninguna duda, estamos viendo casos esperpénticos realmente. O sea, el otro día, por ejemplo, pues vimos a un senador que se trajo una corona de un rey, un cuadro del rey, una bandera de España, la desplegó en el y era para, pues no sé, para mostrarnos, no sé qué nos quería mostrar, que el país... Sí, bueno, o sea, se hizo viral y claro, lo consiguió, a esto me refiero, o sea, el señor consiguió estar en todas partes, salió en todas partes, pero claro, o sea, ¿hasta qué punto está eso denigrando el trabajo que se convierte en un reality? Yo diría que mucha gente intenta hacer en las instituciones, porque yo diría que también encontramos a mucha gente que, oye, pues sí que se toma en serio lo que hace, sí que tiene interés por arreglar cosas, aunque sea desde una óptica distinta a la tuya, pero claro, es que eso no es nada si después la portavoz del Partido Popular llama terrorista al padre del presidente del gobierno, del vicepresidente del gobierno, o tenemos a Isabel Díaz Ayuso diciendo que las medidas del estado de alarma es dictadura, es un estado totalitario, Almeida diciendo que se han restringido las libertades y que estamos poco menos que en una dictadura. Esa grandilocuencia, esa forma de sacarlo todo de quicio, esa forma de hiperventilar permanentemente con todo está haciendo irrespirable completamente el clima político. Y creo que ahí creo que no todo el mundo es igual de responsable, pero que desde luego tenemos muchísimo que poner por parte de todos los sectores de la política, de los medios de comunicación y de los periodistas, de a qué cosas le dan importancia, incluso aunque algunas cosas te puedan dar menos clics, y por supuesto de cómo consumimos la información y cómo valoramos desde la ciudadanía lo que hacen unos y lo que hacen otros. Eduardo, tengo para ti una pregunta un poco capulla. Quiero que me digas
algo de tu vida que no comulgue con la izquierda. A ver, pues muchísimas cosas. Bueno, para empezar, escucho a Federico Jiménez Los Santos todas las mañanas. Vale, Esto me gusta. Es así, o sea, lo tengo que reconocer. O sea, soy muy fan de ese chute de rabia mañanera y bueno, evidentemente no estoy de acuerdo con él en nada, pero lo escucho, tengo que reconocer que lo escucho. Y luego, bueno, en realidad, hablando en serio, muchas cosas. Yo creo que todas las personas de izquierdas tenemos contradicciones y en general creo que todas las personas tenemos contradicciones. Pero es que yo creo que hay que hacer una cierta defensa de las contradicciones en ese sentido. Creo que la izquierda, y esto es una diferencia que tengo con alguna parte de la izquierda, creo que la izquierda ha sido excesivamente amiga de la pureza. Y a mí me gusta mucho una frase de Enrique Morente, que cuando le criticaban por haber sacado Omega, que era como un disco muy heterodoxo, ¿no?, en el mundo del flamenco, decía esa frase de: mira, la pureza es una cosa que se la dejamos a los nazis, que la gente en su día a día está atravesada por esas contradicciones. Y si tú como persona de izquierdas les estás exigiendo que para poder estar de acuerdo contigo tienes que hacerlo todo exactamente como yo te estoy diciendo, pues tradicionalmente eso lo que ha hecho ha sido alejar a muchas personas de las posiciones razonables y correctas que yo creo que defienden las fuerzas progresistas, pero que si me las vendes como una especie de credo religioso inexpugnable, un dogma que hay que seguir, un dogma, sí, pues evidentemente muy poca gente te sigue. Te voy a plantear un ejercicio un poquito para girar las tornas a las que estamos acostumbrados en la política y también para criticar un poquito esta polarización de la que llevamos hablando durante toda la entrevista, ¿no? Vale. ¿Estás preparado? A ver. Vale, quiero que me digas algo bueno de la figura de Mariano Rajoy. Pues paradójicamente, aunque la gente no lo piense, era un excelente parlamentario. Es verdad que todo el mundo le conoce por sus frases gloriosas, que además pues, nos han regalado toda una antología al disparate que es maravillosa y que ya quedará para la historia de España. Eso es historia de Yo España, empatizo realmente. con Rajoy ahí, ¿eh? Sí. Yo empatizo. Yo también, muchísimo. Me gusta que se equivoque. O sea, yo vivo con el temor permanente a decir cualquier cosa de este tipo en la tribuna, porque o sea, me pasa constantemente, o sea que no, por ahí no tengo nada que decir, pero es que tengo que decir que él era muy buen parlamentario. O sea, él era un parlamentario de estos que ya no quedan en ocasiones, que salía a la tribuna y cuando hacía una réplica larga, sin prepararla prácticamente, era capaz a veces de hacer discursos con una retranca, que eso es un tipo de parlamentario que cada vez es más escaso. Entonces, ¿podemos decir que como político Rajoy practicaba la comunicación activa? Sí, yo, bueno, no sé si diría tanto, pero sí, yo creo que hay que reconocerle que de algunas cosas haría bien. Si llegó a presidente del gobierno, pues algo vale, me gusta. Ahí estuvo 8 años, algo tuvo que hacer bien. Muy bien, ¿algo positivo de la figura o de la gestión de Pedro Sánchez? Fue valiente, por ejemplo, cuando denunció que no le habían permitido formar gobierno en un determinado momento, ¿no? O sea, yo creo que decir que hubo poderes fácticos en este país que le dijeron, mira, esto no lo puedes hacer, y contarlo, me parece que eso es una cosa que se le puede reconocer, sí. Muy bien. Y ahora, última pregunta, esta es la más complicada. ¿Algo que deberíais mejorar desde Más Madrid? Un poquito ahí de crítica interna. Pues a ver, antes hablábamos de la feminización de la política y yo creo que nosotros, como todos los partidos, no hemos sido mejores en ese sentido. O sea, sí, creo que sí que hemos hecho un esfuerzo mayor que otros partidos, pero tradicionalmente pues hemos tenido ese mismo problema. Yo creo que tenemos todos los partidos que avanzar mucho con ese ámbito. Y de hecho yo estoy muy contento de que después de los últimos procesos se han colocado al frente de Más Madrid a 2 mujeres, como son Rita Maestre y Mónica García, que es médica y que lleva en la Asamblea muchos años trabajando por la sanidad pública y no solo por la sanidad pública, y que son 2 excelentes candidatas y líderes del partido. Y creo que muestra pues, que podemos estar un poco orgullosos de que hemos corregido y que estamos poniendo a mujeres muy valiosas a liderar la organización y que están abriéndose paso, ¿no? Y creo que en ese sentido es una cosa que teníamos que mejorar y que estamos en ello, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo, por esta entrevista. Me ha encantado hablar contigo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien, la verdad.